estás, Adolfo querido? ¿Cómo andamos? A ver, tanto tiempo, ya andábamos, hace mucho que no nos cruzábamos el aire, así que sí, es un gusto que nos solemos dar cada tanto. Sí, los mantenemos siempre comunicados, pero hace mucho que no lo vemos. Creo que el año pasado cuando hicimos el tema de debate con IDES y con Juan Carlos Sarmiento, de ahí no los vemos. Sí, que estuvo muy bueno, sí, me acuerdo. Estuvo muy bueno. Bueno, Adolfo, es la pregunta, qué barbaridad todas las cosas que vienen aconteciendo en el contexto de encierro, ¿no? En todo este tiempo. Sí, la verdad que un poco nos tiene preocupados a todos, ¿no? Porque si bien uno va, sorprendiéndose por todos estos hechos que van sucediendo, algunos trágicos, como el de la mujer que falleció ayer, que es la cuarta en lo que va del año en la cárcel de mujeres, otros cómicos, como el preso que quedó colgado de los pantalones de un alambre de púa, sí. Pero lamentablemente se van sucediendo episodios y todos parecieran estar un poco marcando siempre en el mismo sentido y en la misma dirección, y que nos dicen que en las cárceles están pasando cosas graves, que la situación es sumamente inestable, y bueno, ahí espero equivocarme, pero se está cocinando, da la sensación algún tipo de crisis que Dios quiera no estalle, pero que podría tener gravísimas consecuencias. Así que bueno, a vos, a mí y a la gente que sigue muy de cerca la cuestión carcelaria, muchos de ellos recorriendo cárceles, otros en la función pública, otros desde el derecho, desde los derechos humanos, desde diversos enfoques, coincidimos en la preocupación. Así que bueno, sí, eso es un poco lo que nos tiene en los últimos tiempos, con una mirada preocupada sobre lo que está pasando. Sí, muchos, sabes, de lo que he estado escuchando más hoy, el día de hoy sobre todo también, es que como que esto hay una tramulla en lo que dicen, ¿no? Que nosotros lo vemos de otro punto de vista, que es una tramulla por el tema de las elecciones, lo que están diciendo, ¿no? Y voltear a la cúpula o al ministro por el tema de las elecciones. ¿Cuál es tu opinión, Adolfo? La verdad que no coincido porque, a ver, una crisis carcelaria no le conviene a nadie, es muy peligrosa, no tendría mucho sentido. Y además, me parece que llevar o alimentar esta hipótesis, primero que nos llevaría a pensar que, bueno, listo, no, entonces no es tan grave, esto es un tema electoral, pasan las elecciones y estamos de nuevo en normalidad, y vos y yo y todos sabemos perfectamente que por más que haya o que no haya elecciones, la situación de las cárceles es grave por sí misma, y que lo que se está viendo, los episodios que se están viendo, no son frutos de operaciones o de puestas, qué sé yo, en escena o de complot, sino que simplemente una situación que hace agua por todos lados y que simplemente va teniendo como metástasis, va teniendo como erupciones en diversos puntos, porque está todo colapsado. Entonces, no, yo me atrevería a descartar de plano esa especulación, y incluso va a ser muy fácil comprobarlo, porque de acá a una semana vamos a haber tenido las elecciones, y estoy convencidísimo, lamentablemente, que vamos a seguir teniendo episodios graves después del 12 de mayo. Sí, ojalá que no, pero es verdad, ¿no? Y nosotros que estamos en los medios de prensa vemos que nunca este tema carcelario está en las agendas políticas, ¿no? Ya sea por tema de elecciones o no. Es muy raro ver a algún funcionario hablar sobre el tema de cárceles, de lo que está pasando, que hoy en un momento dicen no se juega de decir que existe una realidad que está desbordada la cárcel, que inclusive hablamos de cárcel Bower, pero también viene desde el EP9 que está desbordado. A ver, Mabel, estamos en campaña. ¿Vos escuchaste algún candidato de todos los que hay? ¿Cuántos hay? Son como 15 candidatos a gobernador. ¿Vos escuchaste alguno que haya hecho alguna propuesta relacionada con las cárceles? Ninguno. Jamás, ni hoy ni antes. Ahora, ¿vos escuchaste alguno que no haya hecho entre sus propuestas alguna propuesta de más seguridad, vamos a combatir el delito, ese chamullo que sabemos que no cumplen y que cuando lo cumplen es para peor? O sea, todos coinciden en el silencio de hablar sobre las cárceles, y todos coinciden en esta propuesta de punitivismo demagógico, o sea, más cárcel, más represión, más control, menos libertad, menos derechos.
todos coinciden en ese discurso. Entonces, eso me preocupa también, porque da la sensación de que la solución a esto grave que estamos viviendo, y que nosotros lo vemos, a ver, yo lo veo desde lejos, yo lo veo desde mi computadora, yo lo veo desde mi WhatsApp cuando me avisan los familiares, vos también te pasa, bueno, vos recorres mucho más que yo las cárceles, pero la gente que tiene a los familiares adentro, estoy seguro que lo vive con una terrible angustia, y estoy seguro que sabe que gane quien gane el domingo que viene, las cosas no van a mejorar. Entonces, bueno, se agarra como una frustración, porque es como que el problema estalla por todos lados y nadie parece verlo. No se quiere ver eso, ¿no? Directamente. Bueno, esto que recién decíamos, ya van 4, lamentablemente, episodios dentro del correccional de mujeres, 4 vidas que se pierden, ¿no? Que bueno, me pareció extraño de un principio cuando las mujeres se aglutinaron y salió un video que pedían que interviniera en la cárcel de mujeres, y todo eso se intervino y pasaron 2 hechos más, ¿no? Sí, cárcel de mujeres está complicada por varias circunstancias, pero la principal sin duda es el hacinamiento. Y a ver, uno cuando vuelve al hacinamiento siempre como argumento parece una simplificación, puede decir, y bueno, ¿qué importa? Que duerman 2 en una celda, que duerman 3, qué sé yo, que duerman 2 en una cama. No, sí importa, pero no por la cuestión física de que me choco con la vecina del lado en la cárcel de mujeres o en donde sea, sino porque cuando hay hacinamiento no es una cuestión solamente espacial, es una cuestión de acceso a la salud, es una cuestión de acceso a la salud psicológica, por ejemplo, es una cuestión de acceso al tratamiento, de posibilidad de ir a la escuela o de formarse o de trabajar en un taller, o de que te escuche un juez de ejecución, o de que te escuche alguien, o que puedas acceder al teléfono público, o que puedas acceder, o que tu visita no tenga que esperar tantas horas para entrar. Entonces, el hacinamiento, y como te digo, parece una cuestión simplemente de estar más o menos cómodo adentro de una celda, no es un tema menor. En realidad, eso es solamente la punta de un problema, y eso es lo que se ha vivido en cárcel de mujeres, porque detrás del hacinamiento vienen todos estos otros problemas que necesariamente van en contra del tratamiento, del sentido mismo de la cárcel, de la posibilidad de reinserción de esa persona, si es que tal posibilidad existe. Y en el caso de las cárceles de mujeres, de la cárcel de mujeres acá en Bower, y también de las mujeres que están alojadas en otras cárceles de la provincia, hubo el año pasado, si no me equivoco, un informe muy interesante de la Voz del Interior, que verificó que en el caso de las mujeres tenían mucha menos visita que los hombres. Y ahí también tenemos otra cuestión, ¿no?, de esta sociedad patriarcal y machista que en definitiva, cuando una mujer cae presa, da la sensación que no merece la visita, ¿no? Y eso se está viviendo y se está padeciendo, y es jodido. Entonces, mira, a mí me gusta, no es que me guste, yo soy muy proclive a criticar al gobierno, al servicio penitenciario, al Ministerio de Justicia, pero han implementado una iniciativa que es interesante, porque detectaron que había 33 mujeres en la cárcel de Bower que no recibían ningún tipo de visita, y que estaban interesados en recibirla, que querían que alguien las visite. Sí. Y entonces, en base a ese diagnóstico, el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Justicia, ha implementado un programa para tratar de gestionarle las visitas, y de hecho, no me atrevo a decir bien con qué frecuencia, pero con colectivos pasan a buscar a sus familiares y las llevan y las visitan. Eso también es luchar contra el patriarcado. Entonces, estamos en una situación dramática, sí. ¿Están hacinadas las cárceles? Sí. ¿El gobierno no da respuesta? Sí. Pese que hay algunas pequeñas cosas, algunas iniciativas que parecen que pueden traer alguna solución, no dan abasto. Entonces, bueno, estamos frente a este callejón sin salida que nos preocupa a todos y del que no vemos cómo salir. Más allá que... Te aturdí un poco, Mabel. No, estamos de acuerdo con esto. Lo otro es, recién casualmente hablaba con uno de los internos de Bower, ¿no? Lo que están también inclusive reclamando, porque cuando empezaron a hacer una huelga los muchachos, lo que pedían era ser escuchados por los jueces, ¿no? Porque no se están dando las salidas transitorias, la libertad condicional, hay muchachos que han superado en fechas para salir con esas libertades, y bueno, también tiene que ver mucho el tema de la justicia, ¿no? Es que el hacinamiento también está en la justicia. Está en la justicia. El hacinamiento también repercute ahí, porque primero los jueces, nosotros sabemos que los jueces en materia de ejecución penal
no suelen ser muy afectos a la velocidad procesal y a tratar de darse cuenta que tienen ahí un tipo atrás de la reja que no debería estar. Eso lo sabemos. Pero si a esa situación que ya la teníamos antes le sumamos que hoy por hoy cada juez de ejecución en Córdoba tiene en un promedio 40% más internos que lo que tenía hace 3 años, y bueno, lejos de solucionar la cuestión se va empeorando. Entonces, ahí diste en una tecla que es importante, porque los jueces están a veces al final de las condenas, como en esta situación que decimos, jueces, pónganse las pilas, resuelvan rápido las pericias psicológicas y todo eso, que no sé qué grado de legalidad tienen, pero al mismo tiempo, los jueces de Cámara, los jueces de sentencia, también tienen que darse cuenta que hoy por hoy, en la actualidad, con cárceles abarrotadas a un 40% excediendo su capacidad, mandar a un tipo a las rejas no es lo mismo que hace 3 años. Cuando vos estás mandando a un tipo a las rejas hoy, tenés que saber como juez que le estás mandando a una tortura, a un lugar donde lo van a torturar, activo o pasivamente. Tenés que tener en claro que ese tipo va a salir peor que cuando vos lo mandaste. Entonces, pensalo bien, analizar bien la posibilidad de dar algún tipo de alternativa, porque hoy por hoy la prisión no hace otra cosa que arruinar aún más la situación. Yo no te digo que le eximas de prisión a un genocida, a un tipo que ha sido violento con su mujer, o a un asesino, pero un tipo que por ahí cometió un hurto, y bueno, negro, veámoslo, porque la cárcel te termina arruinando, ¿no? Entonces, me parece que hace falta un poco más de responsabilidad de parte de los jueces, más sentido de la realidad. Estamos atravesando una crisis terrible. La cárcel lo único que hace es agravar la situación de esas personas. Totalmente, ¿no? Hago las comparaciones, yo me veo bastante afligida, te digo la verdad. Mira que vos como yo, vos que has escrito el libro Rebelión, que sabés lo que pasaba dentro del penal San Martín, que uno ha visitado continuamente así en el penal, el teléfono, chico, Paco, ¿me lo llevas? Y ve cómo cambió todo, ¿no? Esta desbordación que hay internos, hablamos nosotros de Bower, pero viene también de Cruz del Eje, los reclamos de muchos internos, que hay celdas de 6, 9 internos que no tienen ni colchones, ni frazadas. Bueno, es un colapso, y a mí me angustia y me preocupa esta situación, ¿no? Porque la familia está pendiente de un llamado, o no, inclusive de los medios, escuchando los medios qué pasa. Por eso hoy también los familiares se autoconvocaron para decirle a la justicia basta de todo esto, porque puede pasar tal cosa, ¿no? Sí, y es triste que tengamos que argumentar ese puede pasar tal cosa, ¿no? Porque ya pasó. Sí. Y deberíamos haber aprendido. 2005, la elección de 2005 debería haber sido suficiente como para que entendamos que así no funcionan las cárceles, no son buenas para los que están adentro y tampoco son buenas para los que estamos afuera, porque es pésimo negocio tratar así a la gente que ha incumplido la ley, porque sabemos que cuando salgan van a ser mucho más vulnerables de lo que entraron y probablemente van a reincidir. Entonces, no es fácil encontrar una solución a esto, pero sí es fácil darse cuenta que esta solución no funciona. Eso por un lado. Por el otro, cuando tenemos un hacinamiento brutal como el que tenemos ahora, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno de la provincia de Córdoba? La construcción de una nueva cárcel que se va a construir pronto, ahí también en Bower, pero una cárcel que en su proyecto arquitectónico es ilegal. ¿Y por qué te digo esto? Porque es una cárcel que va a incluir celdas cuádruples, cuando la ley 24660 del año 1996 dice claramente que las celdas tienen que ser individuales. Entonces, partimos mal ya con celdas que van a ser cuádruples, pero a su vez son celdas que van a tener apenas 10 metros cuadrados. Entonces vamos a estar con celdas colectivas, está en contra de la ley, pero con una cantidad de metros cuadrados inferior al piso que fijan las Naciones Unidas para las celdas colectivas, que es de aproximadamente 3,5 metros cuadrados. En la cárcel de Bower nueva que vamos a tener en el módulo van a ser 2,41 metros cuadrados por persona, ¿muy bien? Y eso de arranque, cuando todavía no esté asignada. Entonces, si la solución que trae el gobierno ya es una cárcel ilegal, ¿cómo podemos pensar que vamos a solucionar este tema? Digo, por todos lados se ven este tipo de cosas, una improvisación, un desconocimiento,
o quizás algo peor, una indiferencia respecto de lo que dice la ley, respecto del sentido mismo de la prisión. Entonces, por eso la preocupación, y por eso da la sensación que cada vez estamos peor, porque hay un desenfoque brutal en lo que es las políticas carcelarias de parte del gobierno, tanto provincial como federal. Sí, totalmente. Así para también, ya por último, con esta opinión tuyo, tuyo, perdón, salió también uno de los hechos que es gravísimo, ¿no? Primero me agarro de esto, ¿no? Pusieron escáner visibles corporales para pasar inclusive los bolsos, y que y yo le preguntaba a la familia, ¿ustedes están de acuerdo? Las mujeres, ¿no? Que son las que padecen más el tema de las requisas indignas, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con los escáneres? ¿Y qué me decían? Sí, para nosotros nos parece bárbaro. Si van a agilizar el ingreso de la visita, nos parece bárbaro, ¿no? Pero ¿qué pasó? Sí. Algunos dicen, pero Mabel, a los hechos, nada que ver, porque se demoran más en el ingreso y encima de pasar por esa máquina, vuelven a requisar lo mismo que nosotros llevamos, dice. Así que la misma miércoles, te dice. Y no solamente eso, nos requisen, nos ponen escáner y resulta que ahora pasó un camión de verduras llevando un montón de cosas que se descubrieron, ¿no? Lo del camión fue cómico, sí. Mira, a ver, los escáneres, yo objetivamente siempre he sido un defensor de los escáneres, me parece que es totalmente necesario, sobre todo porque pone fin a lo que son las requisas profundas, que son totalmente indignas y además ilegales. Y a su vez, esto de los escáneres estaba previsto en la ley del 96. Córdoba se tomó 23 años en implementarlo. Por lo que vos me estás contando, da la sensación que la implementación todavía no es del todo feliz. No, para nada. Quiero pensar que es algo que se va a poder resolver, porque no tiene sentido. Ahora bien, muchas veces el tema de la visita forma parte también de la condena, ¿no? El verdugueo de la visita parece que es parte de la sentencia que firma el juez. Entonces no solamente el condenado o la condenada tienen que ir a prisión una determinada cantidad de años, sino que también sus familiares tienen que ser sometidos a tratos indignos, crueles y degradantes, ya sea a través de requisas profundas o ya sea a través de trámites absurdos, molestos, cansadores, que no terminan, lo único que terminan haciendo es alejar la visita justamente del interno. Entonces, lo que vos me estás diciendo, te digo, no lo sabía, confío en que se podría resolver muy fácilmente, pero admito que si existe de esa manera, tiene que ver también con este verdugueo sobre la gente que va a visitar a sus seres queridos. Entonces ya forma parte de la cultura penitenciaria que no tiene ningún sentido, pero que es casi tanto más real o tanto más firme que la propia ley. Totalmente. Bien, sí. Eso es lo que hoy me agarraste medio negativo, Mabel. Estoy pesimista, pero es como que la realidad nos abruma con esto. No, yo cuando me dijeron el tema de escáner, eso me pareció bárbaro, porque bueno, la tecnología carcelaria que hoy tenemos, o que llegó con estos escáneres, decíamos, en Estados Unidos ya es viejo, ¿viste? Cuando llega acá es nuevo, pero en Estados Unidos ya es un método de seguridad implementado de hace años, ¿no? Entonces digo, bueno, es de las pocas cosas que le tenemos que envidiar a las cárceles de Estados Unidos, porque la verdad no les envidio nada, pero en esa cuestión sí. Claro, yo decía, bueno, van a pasar más cómodas las mujeres, todo eso, porque no va a haber, como vos decías, el tema de requisas corporales, que no, yo las he pasado y es horrible, ¿no? Pero bueno, terrible, es terrible, ¿no? Yo recuerdo cada vez que hablamos del tema de este tema de requisas, yo recuerdo en una visita al penal San Martín, en el pabellón 18, recuerdo que había entrado un bote de whisky, le supe preguntar al director de esa cárcel de qué sentido tenía si se hacían requisa también a los miembros de seguridad cuando ingresaban, porque una visita iba a meterse en su trasero una botella de whisky, ¿no? Y bueno, lo estamos corroborando inclusive con este supuesto camión que, de acuerdo a las noticias, ingresó con tantos elementos inadecuados dentro del contexto de encierro, ¿no? Y sí. A ver, ahí te das cuenta también que tanto el sistema penal como el sistema administrativo como el propio sistema de seguridad de las cárceles, aunque con excepciones, siempre carga las culpas y las sospechas sobre la visita y no sobre sus propios integrantes, aunque ha habido casos que han caído penitenciarios con droga,
pero digamos, si se pusiera el mismo énfasis que se pone para controlar las visitas, se le pusiera sobre los propios empleados penitenciarios o sobre los jerarcas, ¿sí? Estoy seguro que el negocio de la droga dentro de las cárceles y de los elementos prohibidos se reduciría casi a cero. Entonces también ahí hay una gran hipocresía de parte de las autoridades, en esto de que si sos visita sos sospechoso, y si sos penitenciario, por más que hay mayoría de penitenciarios honestos, yo soy, yo valoro el laburo del penitenciario, que es un laburo jodido, ingrato, complicado, y además con una jerarquía que te obliga a ser verdugo, castrense, te arruina. Hay que ser respetuoso de los laburantes, pero sobre ello las exigencias no son las mismas, y sabemos que por ahí entra tanto más que a través de las visitas. Totalmente. Y son otros también de los empleados que están arriesgándose en esta actualidad con todo lo que está pasando, porque más así... Y es jodido. Vos viste que yo, cuando yo publico, en general suelo publicar cosas tanto de lo que sufren los internos como de lo que sufren los familiares, pero también lo que sufren los empleados. Y muchos me dicen que los defendés, son los verdugos, unos ratis, esto. Sí. No, son laburantes. Yo no les justifico cuando ellos tratan mal a la gente, obviamente no los justifico, pero también son tipos que están laburando, y que muchas veces son casi tan víctimas como los propios internos, ¿no? Gente que ha muerto en una torre de vigilancia de un paro cardíaco sin tener la posibilidad de tener señal en el celular para llamar a que le den ayuda. Esto pasó en Cruz del Eje. Gente que ha estado sobrecargada en su laburo y terminó pegándose un tiro también en Cruz del Eje. Digo, el penitenciario también padece lo que está pasando en Bower, con una epidemia de ratas y con una situación insalubre y con frío helado en invierno y con calor terrible en verano. A ver, y no es en vano que muchos penitenciarios vienen de barrios humildes y encuentran en esa tarea la única forma de laburar en blanco, y a veces forman parte de los mismos grupos sociales de donde provienen tanto los policías como los penitenciarios como los delincuentes. Entonces, ampliar un poquito la mirada y darse cuenta de que estas cárceles absurdas se llevan puestas varias víctimas, y también a los empleados. Totalmente, Adolfo. Bueno, Adolfo, te doy las gracias por la comunicación allí, porque siempre estás con la disposición cada vez que te llamo, y bueno, siempre estamos en los mismos temas. En la misma sintonía. Yo valoro mucho el trabajo tuyo, Mabel, realmente. No es por sobarte el lomo ni nada, vos sabés que te lo he dicho en privado, te lo digo también en público, pero el acompañamiento que vos haces desde ese espacio y cómo la gente se apropia de tu programa y de tu mensaje es fabuloso, ¿no? Entonces ojalá que tu programa siga mucho tiempo, y ojalá que el discurso que vos das, casi como una loca suelta en el desierto, comience a llegar a la gente que tiene capacidad de tomar decisiones. Los que criticamos estas cárceles sentimos que no nos da bola a nadie. Vos lo vivís, yo lo vivo, y bueno, es importante mantener estos espacios, explicar las situaciones, comunicarlas, porque es mucho más grave de lo que la gente piensa. Totalmente. Bien, pero y vos sabés que ya hace poco me enteré que sí sabe el ministro de lo que hago y que se escucha de lo que digo, ¿no? Mira, está bien, del ministro de Justicia y de lo que, a dónde uno quiere llegar, ¿no? Porque con toda esta temática, lo que uno expone, la opinión y todo eso, es lo que siempre estoy aclarando, que no es que uno defienda la delincuencia, sino que quiere cambiar algunas cosas que persisten inclusive de años, pero que hoy en día están más ahí latente, que es una bomba de tiempo, ¿no? Sí, tal cual, es así. A mí me pasa lo mismo, voy a decir, bueno, los derechos ¿cómo vas a defender los derechos de esta gente? No, a ver, por un lado sí, pero por el otro lado, exigir cárceles más humanas es la mejor forma de garantizarnos una sociedad más segura, digamos, es un excelente programa de seguridad tener cárceles dignas, y es una forma absurda de combatir la inseguridad tener estas cárceles. Entonces esto va en beneficio no solo de los que están adentro, sino sobre todo de los que están afuera, y eso es lo que nos cuesta comunicar, pero no hay que bajar los brazos. No, para nada, Alfo. Te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por tus palabras y por este tiempo roba. ¿Todavía estás de profesor? No, este año me pedí una licencia,
me prende en serio porque iba a ser un año bastante salpicado con varias cosas, pero probablemente el año que viene ya vuelva a dar clases, así que sí, una tarea linda eso también. Sí, muy lindo ser profe, así que bueno, un abrazo grande para vos, Adolfo, y gracias, Mabel, saludos a toda la familia de la radio y también a toda la gente que nos escucha detrás de las rejas, que a veces sos la única compañía. Un saludo especial a todos ellos. Gracias, Adolfo, muchas gracias. Abrazo grande. Bien, gente, así teníamos las palabras de Adolfo Ruiz, así periodista.